Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, muchísimas gracias por tu apoyo. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Virgo, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que hay una gran pared blanca, pero abajo, en un costado, es como que el concreto se estuviera desmoronando, Virgo. Entonces, ¿qué me dan a entender, mi querido Virgo? Que tú vienes de una familia, de un hogar, en la cual no te metías con nadie, o no te metes con nadie para agobiar su vida. Pero sin embargo, mi querido Virgo, es como que tú me dijeras, una persona está destruyendo mi hogar, está destruyendo mi tranquilidad. Y no todo tiene que ser, Virgo, lo que es en la parte de los sentimientos. Quizás para un grupo sí, quizás para otro grupo tienes problemas legales, hay una persona que te quiere echar de casa, o vas a hacer un cambio en contra de tu voluntad, Virgo, y tú sientes que esto no es justo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. El otro mensaje también que te puedo dar, mi querido Virgo, esa pared blanca también te puede estar haciendo recordar que no te rindas, que aunque en estos momentos quizás tienes pequeñas fisuras, porque se está desmoronando el concreto, esa pared todavía sigue de pies. Entonces, no te rindas, te dice mi querido sacerdote, mi querida sacerdotisa. La otra imagen, Virgo, he visto como si fuera una neblina, y esa neblina como que cubre lo que es un estadio grande, cariño. Siento, mi querido Virgo, que una energía te quiere hacer recordar que siempre te va a cuidar a ti y a los tuyos, o a las personas que para ti es muy especial cuidar, Virgo. Siento que hay una energía fuera de este mundo que te dice, siempre voy a estar velando por ti y por los tuyos, mi querido Virgo. Pero sobre todo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, no te rindas. No te rindas, cariño. Aunque en estos momentos intentan posiblemente destruir tu hogar, tu familia, tu vida, no te rindas, te dice. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale un Capricornio, me sale un Libra, otra vez Libra, un momento, Sagitario o Acuario, cierras con Piscis o Acuario, mi querido Virgo. Iniciales, cariño, iniciales, que Dios y el universo me ayude. Iniciales, mi querido Virgo. La letra A, la letra Z, la letra D, la letra Q,
la letra V, la letra B y la letra X, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Me sale la carta de la reina de bastos, Virgo. Esta carta es una carta muy curiosa porque me dan a entender que muchas personas aparentemente vibran bien contigo. Muchas personas comparten contigo el día a día, celebraciones, triunfos, noticias, cosas personales. Aparentemente parece como que tú me dices, Richard, son buenas personas, pero no, mi querido Virgo. ¿Por qué te digo que no? Porque yo todo lo relaciono también con el cuenco de cuarzo. Y recuerda que había una pared muy sólida, blanca, pero que en un costado se está desmoronando y te dice no te rindas. Si te das cuenta, Virgo, aquí hay una celebración. Está una persona cumpliendo años, pero cariño, esta persona está con una herida en la boca, sus ojos son de zombie. Entonces, corazón, quiere decir que tú estás celebrando con el enemigo o con la enemiga, mi querido Virgo. Aparentemente todo es bonito. Con esto, ¿qué te quiero decir, mi sacerdote, mi sacerdotisa? No vaya a ser que tú estás confiando tus intimidades a tu amigo, a tu amiga, te vas de fiesta, metes la mano al fuego por ellos y ellos, cariño, van a dejar que tú te consumas, que tú te quemes, Virgo. Entonces, ten cuidado, mi sacerdote, mi sacerdotisa, con quienes tú te rodeas, te dicen. Ten mucho cuidado. Vamos a ver qué más te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta de la reina de bastos. Ha habido un reclamo. Tú has tenido un reclamo con una persona, lo has encarado algo, has tenido una conversación con una persona X, pero esta persona ahora está como a la defensiva. Es como que tú me dices, Richard, a lo mejor de repente yo he cometido lo que es un error en reclamar a esta persona, porque se hace la víctima se hace Virgo, porque me mira con esa carita de gatito tierno y me hace sentir mal. No, tú no has cometido un error, Virgo. ¿Por qué? Porque este personaje, Virgo, sale del infierno y el mal, cariño, cuando quiere engañar, te puede engañar. Sinceramente, este personaje intenta como hacerte sentir mal. Ha habido un reclamo, ha habido una conversación, este personaje se niega y en estos momentos a ti te sabe mal. ¿Por qué he abierto la boca? ¿Por qué lo he dicho? Me sabe mal, Richard, todo lo que lo he dicho. Mi conciencia no me deja en paz. No, esta persona, corazón, ha hecho algo malo. Pero es una persona tan cruel que quiere que tú te sientas mal. Vamos a seguir, Virgo. La carta del emperador. Es una persona, Virgo, con carácter muy fuerte. Es una persona que le gusta tener el control de la situación. No le gusta perder. Aunque me dice el emperador que representa un Tauro, mayormente los signos, también lo puedes tener lo que es en el trabajo, ¿vale? Mayormente los signos que son muy rencorosos es Aries en primer lugar, Géminis, es Escorpio, que son muy rencorosos. Cáncer también, ¿vale? Yo soy Cáncer, pero también cuando son rencorosos, cariño. Pero cuídate más de un Aries y de un Escorpio. Cuídate más de un Aries y un Escorpio, porque ellos son terribles. Lo siento si alguien hay de ese signo mirando aquí, pero esa es la parte negativa que vosotros tienen. Ellos son terribles, cariño. Son muy vengativos. La carta también del 5 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, también puede ser que haya alguien de tu familia que te reclama y te dice, por tu culpa se fue él o se fue ella. Recuerda, Virgo, que existen energías que están intentando hacerte sentir mal.
Por tu culpa se fue mamá, por tu culpa se fue papá, por tu culpa yo estoy en este vicio, por tu culpa yo perdí esta casa, por tu culpa me dejó esa persona, ya no me habla. Cuando lo único que tú quieres, mi sacerdote, mi sacerdotisa, es protegerlos. Pero ellos no lo ven así en este momento. No. Ellos piensan que la bruja de Blancanieves eres tú, Virgo. Pero tú no estás haciendo nada malo, sacerdote, sacerdotisa. Tú lo que estás queriendo es protegerlos. Pero ellos no ven esto. Están ciegos, cariño, están ciegas. Voy a cambiar de mazo porque el ermitaño mira, la carta del 5 de copas mira la carta del emperador y te culpa. Por tu culpa se fue mi papá, por tu culpa se fue mi mamá, por tu culpa me dejó mi novio, mi novia, por tu culpa yo no me habla mi amiga. ¿Te acuerdas que te he dicho que muchos de vosotros inclusive tenía mucha confianza con una amistad, con un amigo, una amiga, una conocida, metías la mano al fuego por ellos y ellos, cariño, no son de confiar? Entonces te están culpando. Tú eres culpable, te hacen sentir mal, mi sacerdote. Ignóralos. Vamos a ver qué te dice el tarot, cariño. Un momento, se me han mezclado unas cartas, sí, que son de aquí. ¿Qué me dice el tarot de los ángeles? Que Dios y el universo me ayude, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Dice, la luna, vale. La luna, cariño, representa al signo de Cáncer. La luna representa problemas. La luna representa intuición y todo lo que está relacionado con los sentimientos, porque es elemento agua. El mensaje dice, intuición, ilusión, revelación. Virgo, revelación. Si te das cuenta, mi querido Virgo, fíjate muy bien, aquí hay un ángel precioso, preciosa es, aquí hay un perro que está tranquilo, pero aquí hay otro perro que está ladrando, no sé si se nota bien, me acerco, no soy tan guapo, ¿vale? Está ladrando. Entonces, muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente tú, aparentemente todo marcha bien con una persona. Puede ser tu pareja, tu jefe, tu jefa, tu amigo, tu amiga. Tú confías mucho en esa persona, pero hay algo que sale a la luz. Hay algo que tú te vas a enterar, Virgo. Y siento que o tú o la otra persona va a reclamar. Esa época de paz, de armonía, se acaba. ¿Por qué? Porque algo sale a la luz, mi querido Virgo. Entonces prepárate. Prepárate mentalmente, cariño. Prepárate. Algo va a salir a la luz. Algo te vas a enterar. Algo vas a escuchar. Se viene una discusión, un problema. No lo tomes como algo negativo. Al contrario, porque la otra carta te dice también revelación, ilusión, intuición. Hay algo que tú ya sospechabas, Virgo. Y esto va a ser como una liberación para ti. Al fin, Richard. Eso era lo único que yo quería saber. Que al fin sale esta situación oculta. Porque recuerda, Virgo, que una persona te hace sentir mal. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, o a lo mejor es cierto, yo en estos momentos tengo problemas con mi pareja porque siento que me está engañando, que me está ocultando algo. Pero mi pareja me dice, estás loca, estás loco. ¿Por qué inventas? No manches, como dice mi linda gente de México. No manches, güey. ¿Vale? Entonces, mi querido Virgo, esta persona, corazón, como sale a la luz, prácticamente se le caen las caretas, corazón. Las mentiras tienen patas cortas. Y esta persona, como no tiene argumento para defenderse, te va a atacar. Te va a atacar. Eso es lo que pasa, Virgo. Cuando una persona no tiene argumentos para defenderse, ¿sabes qué hace? Grita. Grita, porque piensa que de esa manera te va a opacar. Porque no tiene argumentos. Una persona con educación, una persona que no lo teme a nada, que no debe nada, cariño, te habla de una forma pausada. Es cierto que yo grito, pero cuando ustedes me enojan. Esa es otra cosa, Virgo. Te estoy hablando de ti. No me voltees el pastel, ¿vale? Richard, tú gritas. Pero cariño, yo no soy tonto. Yo soy inteligente. Muy bien. Por las puras no vas a ver tantos libros aquí. Muy bien, corazón. Además, hablo 3 idiomas. Muy bien. Bueno, a medias, ¿vale?
Bueno, si digo a media sería 4 entonces, porque el alemán también un poquito lo entiendo, poquito nada más. Vamos a ver corazón. Todavía no llego al nivel de Shakira, ¿vale? Shakira, ¿cuántos idiomas habla? 6 creo, ¿no? Muy inteligente. Muy inteligente. A mí me cuesta, pero lo entiendo un poquito. Entonces, mi querido Virgo, esta persona, como se va a sentir amenazado, amenazada, ataca, Virgo. Ataca. No te prestes a ese juego. Tienes que actuar de una forma en este momento fría, práctica, inteligente, Virgo. Porque prácticamente no tiene argumentos. Va a intentar confundirte, va a intentar hacerte sentir mal. Y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor me dice Richard, yo sospechaba que mi trabajo, la Lupe hablaba mal de mí, Pepe Lucho hablaba mal de mí, siempre mi jefe venía con esa cara de ogro, no sabía por qué, ahora lo sé todo. Pues ya está, cariño, mejor que lo sepas, así ya simplemente si tienes que hacer un comentario, te lo guardas para ti, ya no te confíes en ellos o en ellas. Vamos a sacar más cartas. Dice, el mago, manifestación, empoderamiento, preparación. El mago representa lo que es al signo de Aries, pero también está relacionado con el trabajo, con el dinero, con todos los elementos porque tiene todos los elementos, pero especialmente trabajo y el signo de Aries, o puede ser el mago en este caso sentimientos auténticos, tu pareja o los hijos, ¿vale? Tercera persona no, pareja o los hijos. Entonces, mi querido Virgo, como todo esto va a salir a la luz, esto te va a ayudar ¿para qué? Para que tú emprendas algo nuevo, para que te des cuenta que estás perdiendo tu tiempo con ese personaje, para que tú te des una oportunidad de experimentar cosas nuevas. Virgo, nada es por casualidad. Todo tiene un porqué. Aunque en ese momento lo veamos como algo trágico, hay un mensaje, hay un aprendizaje, hasta de ellos. De esa cucaracha que te ha engañado, que te va a engañar, hasta de ellos se aprende, Virgo. ¿Por qué? Porque todos son maestros de vida, Virgo. Todos, ¿vale? Sé que me dirás, Richard, pero ¿qué puedo aprender de esa persona que me ha hecho daño? Que no te confíes tanto, quizás no, eso has aprendido, no te confíes tanto, que no podías continuar con esta persona porque es mala, que no todo lo que brilla es oro. Cariño, ¿ves? Has aprendido algo, Virgo, algo se aprende de todo, Virgo, porque sale el mago te dice, después que se destapan las cosas, después de que se revienta este chupo, cariño, y sale con taco y todo, prácticamente tú va a haber un cambio positivo para ti. Vas a resurgir como el ave fénix. Vas a resolver este problema. Te vas a sentir bien inclusive porque te vas a liberar, Virgo. Entonces no tiene por qué ser malo. Simplemente al principio, ¿no? Es esto. Vamos a continuar. La carta de la reina de fuegos. Y tú, mi querido Virgo, vas a tener al toro por los cuernos. Corazón, si esto implica lo que es un divorcio, pues entonces tú vas a ganar. Te vas a quedar con esa casa, con los hijos, manutención, vas a tener tiempo para ti. Si está relacionado con el trabajo, cariño, tú tienes un problema lo que es en la parte laboral, van a tener que darte lo que es el finiquito, la liquidación. Vas a tener dinero, Virgo. Porque esta carta es una carta que dice, wow, sinceramente es lo mejor que me ha pasado. Sinceramente, qué bien me siento. Mira, Virgo. Sé que mucha gente no le gusta que yo cuente mi historia, pero si no, ¿cómo van a aprender? Cucarachas. Es que de verdad, si no, ¿cómo lo digo? ¿Cómo van a aprender? Tienen que tener un ejemplo. Es que de verdad, solamente me rajan y me rajan y me rajan. Vale. Entonces, mi querido Virgo, cuando yo llegué a Barcelona, yo estaba en mi zona de confort. Tenía casa, tenía pareja, tenía todo. Virgo. Entonces, no necesitaba prepararme. Porque decía, mira, voy tirando, tengo mi ingreso, trabajaba como dependiente en una tienda. Estaba cómodo, Virgo. Estaba cómodo. Cuando me separé de esa persona, yo me quedé en el aire. Solamente tenía en mi cuenta 300 euros. Y con 300 euros no se puede vivir en España. Ni para el alquiler te alcanza, cariño. Y hay que comer, ¿no? Entonces, Virgo, gracias a Dios,
el destino, Dios, Papá Dios, me puso a las personas indicadas para poder tirar, al menos hasta que pueda tener una estabilidad económica, hasta que pueda ahorrar, Virgo. Y entonces, Virgo, dije, tengo que hacer cambios en mi vida, porque estaba solo. Todos los supuestos amigos y amigas se fueron de mi vida. Me quedé solo, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, yo empecé a prepararme, empecé a estudiar, a hacer cursos, homologué mis títulos, porque soy una persona preparada, aunque no lo creas, ¿vale? Homologué mis títulos, probé si podía trabajar con mis títulos, pero me di cuenta que ganaba igual como dependiente, cariño, y tenía una vida más estresada. Entonces me quedé en la tienda, trabajaba en una tienda, pero seguí preparándome. Luego agarré, estudié cocina. Y así vino mi cambio, y ahora estoy aquí. ¿Por qué me pasó todo esto, Virgo? Porque yo salí de mi zona de confort. Cuando todo te marcha bien, Virgo, te quedas a veces estancado, estancada, Virgo. Cuando estás en una situación negativa, en una situación que te hace falta recursos, entonces buscas opciones, te preparas, te reciclas, te abres un abanico de amistades, buscas opciones, Virgo. ¿Por qué? Porque no te queda de otra. No te queda de otra, cariño. Este mundo está hecho de luchadores, de guerreros, de guerreras. Buscas opciones. Pero si estás en tu zona de confort, no te hace falta nada, dices, ¿para qué voy a hacer cambios si estoy bien? ¿Por qué crees, mi querido Virgo? No sé si tú conoces al hijo de Camilo VI. Vale, que en paz descanse Camilo VI. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. ¿Estás escuchando? Sí, ¿no? Ya sabes quién es Camilo. Richard, eso lo canta Nati Peluso. Ay, por Dios, cariño, ¿qué dices? Te falta mundo, guapo, sinceramente. Vale, el ejemplo que te quiero dar, y espero que esta persona ya esté bien. El Camilín, el hijo de Camilo VI, cariño. Ya entramos a la farándula, pero como ejemplo. Yo deseo de corazón que esta persona espero se haya recuperado. Este personaje, el hijo de Camilo VI, tiene tanto dinero por el derecho de autor y todo, que lamentablemente no ha sabido llevar su vida. Cariño, como lo tiene todo tan fácil en su zona de confort, no ha sabido cómo llevar su vida. Virgo. Y al final, aquí en España salió las noticias que lamentablemente está por mal camino. Inclusive que si tú lo ves en foto, un chico tan guapo, tan atractivo, con unos ojos preciosos, cariño, tú lo ves y no lo reconoces. No tiene ni dientes, sinceramente. Y no porque no tenga dinero, sino por cariño, porque está en otros pasos. Mi querido Virgo. Ahora no sé cómo está, ¿vale? Pero el año pasado, una pena. Un chico muy guapo, sinceramente, muy guapo. ¿Por qué? Porque como lo tiene las cosas tan fácil, no tiene necesidad como nosotros los mortales, cariño, de querer tener más ingresos, dinero, de luchar el día a día con la vida, de ayudar a la gente, corazón, pues se aburriría y entonces pues se fue por mal camino. Porque tranquilamente con todo el dinero que tiene, cariño, podría, yo que sé, irse a los países más necesitados y hacer olla común, ayudar a la gente. Seguro que se llenaría de vida. Su mundo sería diferente. Entonces, ¿qué ha pasado con este chico? Que ha estado en su zona de confort. Estaba tan bien que al final no sabía qué hacer con su vida. Virgo. Entonces, mi querido Virgo, como dice esa novela, los ricos también lloran. Cariño, estamos en esta tierra para aprender y para no dejarnos arrastrar con los placeres de la vida, mas sí disfrutar de ellos. Una cosa es disfrutar de los placeres de la vida y otra cosa es dejarse arrastrar por los placeres de la vida. ¿Quién no ha salido de fiesta? ¿Quién de repente no ha hecho cosas malas por ahí? Hasta yo, Virgo, hasta yo, y lo acepto. Yo no soy un santo.
Por si acaso, yo no soy un santo, cariño. Yo estoy en esta tierra para aprender. Me lo he comido todo. He hecho de todo, Virgo. He experimentado de todo. Yo lo digo así. Yo no tengo nada que ocultar. Un día que me digan, Richard, descubrieron que te comiste tal. Ha salido en el internet. ¿Y tú no lo has hecho? Lo voy a decir. ¿Alguna vez no lo has hecho? Ya está. Entonces, mi querido Virgo, estamos aquí para aprender, para experimentar, no para arrastrarnos con los placeres de la vida. Con esto que te quiero decir, Virgo, si tú de repente me dices, Richard, estaba por el suelo, ¿vale? No encontraba la luz, no encontraba el camino. ¿Por qué? Porque esta persona pues me ha engañado, me ha traicionado, me ha hecho daño. No sé cómo recuperarme, Richard. No encuentro salida. Tú, cariño, puedes salir adelante. Recuerda, mi querido Virgo, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes un don, tú eres especial, Virgo. Nosotros somos especiales. Todos los seres humanos somos especiales. Somos ángeles terrenales, Virgo. Solo es cuestión que tú creas en ti. Es eso, solamente que tú creas en ti y que todos los días te repitas, yo soy importante, yo soy especial, yo voy a llegar lejos. Yo voy a encontrar ese hombre que yo busco, esa mujer que yo busco, creer en ti. Cuando tú crees en ti, Virgo, todo cambia. Todo lo bueno llega a tu vida. Pero si tú lo primero que haces cuando amanece dices, vaya día, me torcí un dedo, otra vez voy a comer pan con mortadela, si yo quiero caviar de desayuno, estás renegando, Virgo. Y eso es mala vibra, mala energía. Otra vez tengo que estar al costado de esta cucaracha. Entonces tú no quieres esa persona. Sepárate, así de fácil. Sepárate de esa persona y vive tu vida. ¿Por qué te complicas la vida, Virgo? ¿Por qué? ¿Por qué reniegas de todo? Si tienes vida. Si tienes vida, cariño. Papá Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha dado inteligencia, nos ha dado fuerza, belleza, cariño, porque todos somos bellos, aunque a veces yo fastidie diciendo el Kevin, todos somos bellos, cariño. Todos somos bellos, todas son bellas, corazón. ¿Por qué te sientes menos? ¿Por qué piensas que no vas a llegar lejos? Richard, me falta dinero. Cariño. Yo cuando estudiaba el grado superior, yo no tenía pasajes, ¿vale? Porque yo vengo de una familia muy pobre, corazón. ¿Sabes qué hacía yo? Me iba a la casa de mi tía, que era peluquera, y lo trapeaba el piso, lo limpiaba, y en ese entonces no tenía la bomba de agua para subir arriba. Me subía hasta el tercer piso, llevando cubos de agua para llenar su cisterna de 1000 litros. Así me ganaba mi pasaje, Virgo. Entonces no hay pretexto. No hay pretexto. Richard, yo he nacido sin dinero. No hay pretexto. Cariño, no hay pretexto. Te compras una bolsita de caramelos que te valdrá menos de $1 y te pones a vender en la calle. Y te haces un capital. No hay pretexto, Virgo. Richard, me faltan 2 brazos. No puedo hacer. Tienes el labio, tu voz. Te pones a cantar en la calle y seguro que la gente te va a apoyar. Virgo, yo he visto gente sin brazos que limpian coches. Como Richard, se apoyan ahí con el codo como sea, se hacen una prótesis como sea. Son personas que son inteligentes, utilizan recursos y siguen adelante. No hay pretexto, Virgo. Cuando uno quiere salir adelante, no hay pretexto, Virgo. No hay pretexto. Salvo que tú me digas, Richard, estoy tirada en la cama, tirado, no puedo respirar. Ahí te entiendo. Te entiendo. Pero si tú estás así, cariño, pide a Dios, por favor, Padre Todopoderoso, por favor, ángeles, yo amo esta vida, dame una oportunidad, dame un poquito de fuerza, yo voy a poner de mi parte, pero por favor, ayúdame. No quiero irme de esta tierra, de esta vida, sin haber hecho algo, sin haberme sentido realizado, realizada. Pide con humildad, pide con fe, Virgo. Y vas a ver que sucede el milagro, Virgo. Pero si tú no tienes fe, cariño, nada va a pasar. Hay mucha gente que lo han desahuciado y han hecho un cambio en su vida. Se han ido de retiro al Tíbet.
Cariño, le daban 5 meses de vida, ya lleva 50 años. Hay historias, yo he leído libros, llevan 50 años vivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Podemos reprogramarnos, podemos sanar, Virgo. Otra cosa que, pues, no tenemos fe, no creemos en esto, Virgo. Podemos sanar. Entonces, mi querido Virgo, siéntete como la reina, como el rey de fuego, siéntete especial, que aunque pases un mal momento, muy pronto vas a ver la luz. Muy pronto te voy a ver en plan poderoso y poderosa, cariño. Y cuando seas rica y seas rico, ya conoces mi cuenta de PayPal. 1,000 euros me vendría bien. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi sacerdote. Cariño, aquí estoy yo, papá, para ayudarte, Virgo. Dice, ay, qué bonito este mensaje. Gracias, papá Dios. Dice, naciste creador. Estás aquí en este maravilloso planeta dotado de este fabuloso poder. Para crear tu vida no hay límites para lo que puedas crear para ti mismo, porque tu capacidad de pensar es ilimitada. Todo lo que te he dicho, Virgo, me ha salido aquí, corazón, en este mensaje. Las energías están contigo. Para ti no hay límites, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Las características, cariño, me ha encantado. Tu lectura ha sido suave, relajado, no me ha atorado. Qué buena vibra. Vamos a ver, corazón. A ver, cariño, muchos de vosotros posiblemente hay una propuesta relacionada con el dinero o de repente un viaje de una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio, pero también puede ser un Tauro, otro Virgo. Me dicen que te atrevas, apuesta. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. La carta del emperador. Siento que una persona en tu trabajo, especialmente tu jefe o tu profesor, tu profesora en los estudios, te observa. Es como que quiere decirte algo, pero se detiene. Tauro, Virgo, Capricornio. O está lidiando con una persona de carácter muy fuerte, es de piel morena, puede ser mulato, mulata, o de raza negra también. Es una persona con una buena aura. Es como que te va a hacer una propuesta, o si no, cariño, este personaje, sea hombre o mujer, tiene algún tipo de sentimiento hacia ustedes. Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Bendiciones. Tengo que comer, corazón. Aquí ya son las 3:30, por Dios. Te quiero, corazón. No, que 3:30, Richard. Así 3:30, pensaba que era 4:30. Hasta la vista, Virgo. Bendiciones.